Amigos, que Dios les esté bendiciendo a todos para que de esa forma todos ustedes se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartir nuestra sugerencia acerca de cómo nosotros podemos llevar a cabo el montaje de un regulador de voltaje de corriente alterna. Este aparato nos va a servir a nosotros para controlar ya sea la velocidad de un taladro, la velocidad de una esmeriladora, ya sea que no dispongan de ese sistema de control o que se les haya dañado, pues acá podemos regularlo. Podemos regular la intensidad de luz de un bombillo. Si lo giramos hacia el máximo, va a ir incrementando. Podemos regular la temperatura de un elemento de calefacción como una resistencia, así como también pues podría ser hasta una licuadora. Ok, entonces voy a sugerirles el paso a paso de cómo realizar esta valiosa, sencilla y útil herramienta, esperando les sea de ayuda a todos ustedes, amigos. Bien, entonces para realizar este sencillo pero valioso proyecto vamos a ocupar los siguientes materiales. Un cable de alimentación de 3 vías, fase, neutra y tierra. Vamos a ocupar este módulo electrónico de regulación de voltaje de corriente alterna, porque los hay también para corriente directa. El que ocupamos es de corriente alterna para una potencia de unos 2000 watts. De 2000 watts para arriba funciona muy bien. Entonces esto lo podemos conseguir en internet, es muy económico, sale más barato que comprar las piezas y armarlo y todo el trabajo que hay que pasar. Mejor compra el módulo ya hecho. Les dejo el enlace en la descripción. Aclaro que no es ningún patrocinio, simplemente es una colaboración mía por si desean comprar el módulo. Vamos a ocupar un ventiladorcito de 12 voltios. Vamos a ocupar un tomacorriente de 3 terminales para alimentar el ventilador. Yo voy a colocar una pequeña fuente de alimentación de 12 voltios. La hice con un transformadorcito de un radio antiguo que tenía por ahí. Y le puse un capacitor y un diodo para rectificar la corriente y poder alimentar al ventilador. Un interruptor también es reciclado de 3 terminales, porque tiene señalización luminosa por neón. Y adicional a eso, si ustedes lo consideran ponerle bases de goma, esto se puede comprar también en el comercio y es muy barato. También vamos a ocupar una caja en donde podamos nosotros incorporar todos estos componentes. Esta caja la hicimos nosotros. Les voy a sugerir más adelante algunos detalles de cómo hacerlo, ¿verdad? Porque el uso de esa máquina dobladora con la que hacemos esta caja ya lo habíamos visto en otro video, entonces voy a darle nada más algunos detallitos de cómo hacer y las medidas para que quede la cajita. Es muy fácil y rápido. Para conformar la caja vamos a utilizar estas piezas. Esta es lámina galvanizada de 0.4 milímetros de espesor. Lo vamos a recortar con las siguientes medidas y con la siguiente forma. Vean, este es un plano, digamos, del corte de la caja. De largo tiene 17 centímetros, de ancho va a tener 12 centímetros y de alto 9 centímetros. Este sería el alto. Y como pueden ver, acá arriba tiene un ángulo, un corte, un pequeño ángulo. Si aquí tiene 17 centímetros, a los lados le vamos a dejar 16 y medio. 16 y medio acá, 16 y medio acá. Esta es la medida de lo que sería la parte superior de la caja. Si gustan pueden hacer una captura de pantalla como quieran. Ok, vamos a cortar también otra lámina que sería para la base. Esta placa para la base pues tiene esta forma, como pueden ver, y las medidas son las siguientes. Vean, aquí tenemos la forma. Vamos a ver una longitud de 16.2 centímetros. El alto serían 8.7 centímetros de altura. Este es el alto y este es el fondo. Estas partes que ven acá salientes, estos dobletes tienen apenas 1 centímetro de longitud por fuera de las medidas que les hemos dado, y acá el ancho sería de 12 centímetros. ven, ok, acá la tienen por si prefieren darle también una captura de pantalla, si prefieren darle esta forma o pues la forma que ustedes prefieran. Para doblarla pues yo posicionaría la dobladora de lámina que ya nos hicimos anteriormente en un video. Les dejo el enlace en la descripción por si desean hacerse una, muy productiva para lo que nosotros hacemos, que es este tipo de trabajos pequeños. Metemos la lámina de la base de esta forma y la llevamos hasta la línea que tiene marcada, que coincida con el borde de la pieza amarilla, y ahí ajustamos los tornillos de nuestra máquina dobladora. Y ahora hacemos el doblez, sencillamente eso. Ok, pues si siguiendo ese sencillo procedimiento de doblar las latas con la marca que le hicimos, pues nos va a quedar esto. Nos va a quedar, esta sería la parte inferior y esta sería la tapa superior. Recuerdan que en la tapa superior habíamos hecho un corte en ángulo, pues esto es lo que nos va a permitir es que la caja nos quede de esta forma, aquí ajustada y aquí pues un saliente. Ok, entonces acá lo que hace falta es realizar los agujeros donde vamos a poner el tomacorriente, el interruptor, el potenciómetro y el ventilador, además del cable de alimentación. Yo acá he hecho solamente las marcas de los orificios porque, como pudimos ver, el tomacorriente era de una UPS. Pueden usar ustedes cualquier otro que ustedes quieran, pero entonces ya tendrían que adaptar el orificio a la medida de ese tomacorriente que vayan a usar. El potenciómetro pues yo lo voy a colocar acá
Y acá el interruptor, que también depende del interruptor que ustedes vayan a usar, pues así va a ser la medida del orificio. Por acá yo he marcado 25 puntitos, ahí se pueden ver. Esas 25 marquitas corresponden a 25 orificios que voy a hacer. 25 orificios de 1/8 de pulgada, como para que entre aire, ventilación. Acá irían también orificios de 1/8 en las esquinas, donde vamos a colocar las basecitas de nuestro regulador. Y por acá atrás pues una ventana en donde va a ir nuestro ventilador. Entonces hacemos esos orificios y aquí tenemos entonces finalmente la caja ya terminada con todos los orificios que vamos a necesitar, tanto para los tornillos de sujeción, ¿ven?, como los de ventilación, los tornillos donde vamos a sujetar las basecitas de la caja. Acá va a ir el toma corriente, acá el interruptor, acá el potenciómetro y acá en esta ventana el ventilador. Le hemos puesto un poco de pintura también, pues entonces vamos a empezar a armar todo el circuito. Y más adelante vamos a ver un diagramita para los compañeros que consideren aprovechar lo valioso de ese tipo de recursos. Vamos a comenzar colocándole las 4 basecitas de apoyo a la parte inferior de la caja. Bien, nos va a quedar más o menos de esta forma, sus 4 basecitas de apoyo. Y vamos instalando el ventilador, el cual va sujeto con 2 tornillos. Aquí tenemos entonces ya instalado nuestro ventilador en la ventanita que previamente habíamos hecho para él. Y sus cablecitos quedan hacia adentro. Ahora voy a incorporar la pequeña fuente de alimentación de nuestro ventilador y pues la voy a sujetar acá con una banda plástica. Esta fuente de alimentación es muy sencilla. Vean, el transformador tiene un primario por donde recibe la corriente de 110 voltios y un secundario por donde salen, digamos, los 12 o 9 voltios que vamos a utilizar. Entonces a este secundario, que puede tener cables de distintos colores a este, en este secundario vamos a colocar un diodo rectificador. Fíjense, el diodo tiene una franjita blanca. Esa franjita blanca va a ir hacia adelante y la parte donde no tiene franja blanca va a ir conectada al cablecito que viene en el transformador. Entonces, la partecita blanca se conecta al terminal positivo del capacitor. Fíjense que el negativo viene marcado con esta franja blanca y ese símbolo dice ahí negativo. Y el positivo no tiene marca. Entonces el cátodo del diodo, que es la que tiene la franja blanca, va a ir conectada al terminal positivo del capacitor y del terminal positivo del capacitor va a salir un cable, que sería el positivo de nuestra fuente. Y el negativo de nuestra fuente pues viene directamente del transformador. Fíjense, un cablecito negro, ¿ven? Sale el transformador, pasa y se conecta al terminal negativo del capacitor y el terminal negativo del capacitor sale otro cablecito que sería el negativo. Entonces aquí tendríamos nosotros ya el positivo y el negativo de nuestra fuente con que vamos a alimentar al ventilador. Aquí tenemos ya sujeto el transformador de la fuente de alimentación y los cablecitos conectados a el ventilador. El positivo de la fuente al positivo del ventilador, que en este caso es color rojo, pero es importante que si no fueran de color rojo, como sucede en algunos casos, nos aseguremos de que el positivo de la fuente va al positivo del motor y el negativo de la fuente al negativo del motor. Entonces voy a conectar el regulador y para eso voy a utilizar estas basecitas porque no puedo pegarlo directamente a la lata. Voy a usar unas basecitas de plástico, son pedacitos de caño. Ustedes pueden pues conseguir un modo de sujetarlo de modo que el módulo quede aislado del material del metal. Bien, acá tenemos entonces ya el módulo regulador instalado en su sitio. Como pueden ver, está aislado del metal. Y pues acá tendríamos su potenciómetro. Sacamos el eje por acá y ponemos su tuerca. Le ajustamos la tuerca un poco con un alicate que quede firme y le ponemos su perilla. Y dejamos el indicador de la perilla más o menos acá, que nos indique que está en nivel mínimo. Y acá pues estaría en nivel máximo. Vamos a proceder entonces a instalar el cable de alimentación, que como les dije pues es un cable de 3 vías, fase, color negro, neutro, color blanco y tierra color verde. De esta forma, y le ponemos este seguro, lo ponemos acá por fuera, abrimos, colocamos esta tapa acá arriba y luego lo llevamos a presión al orificio para que ya quede puesto. Ok, acá tenemos entonces el cable ya listo y vamos a la conexión del interruptor de encendido y apagado. Este interruptor es de 3 terminales, tiene una capacidad de 15 amperios en la red de 120 voltios y en la red de 220 una capacidad de 10 amperios. Tiene señalización por neón, por eso tiene 3 terminales. Entonces los terminales están numerados así: 1, 2 y 3. El terminal 3 es por donde entra la fase. El terminal 2 es donde hace el encendido y apagado de la carga que le vamos a conectar. Y el terminal 3 es el neutro para el neón, ya que la fase del neón se hace internamente. Ok, entonces aquí conectaríamos la fase. Acá iría a neutro el neón para que funcione y acá tendríamos nosotros
el punto de apagado y encendido de la carga que vamos a colocar, que en este caso es nuestro regulador. Entonces aquí vamos a conectar la fase de nuestro cable de alimentación, que es de color negro. Ya acá le hemos puesto también los dos conductores más, que son los que van a ir uno al neutro del neón, y pues en el terminal 2, como habíamos dicho, es el segundo contacto del interruptor de encendido y apagado, ya que el primero está en el terminal 3 y acá pues en el 2 el segundo terminal, que iría a la carga que vamos a encender y apagar. Ok, entonces el interruptor en su sitio. Y ahora sí, vamos a tomar la fase del cable de alimentación y lo vamos a conectar en este terminal, que sería el terminal 3 del interruptor. Lo conectamos y le ponemos aislante, igual que le pusimos a estos otros. Mira, aquí lo tenemos ya conectado. Entonces ven, el conductor que viene de la fase del cable de alimentación va al terminal 3 del interruptor, y luego el terminal 2, que sería el segundo contacto del interruptor de encendido y apagado, ese lo vamos a conectar acá al regulador. Pero antes vamos a dar un detalle con respecto a la conexión del regulador. Vean, el regulador tiene marcados sus terminales. Acá, como pueden ver ustedes, hay 4 tornillos. Ven, por acá dice que el primer tornillo corresponde a la entrada del neutro, que viene del cable de alimentación. El segundo tornillo corresponde al terminal de entrada de línea o fase, que viene en este caso del interruptor. El tercer tornillo sería la salida de línea o fase, que iría al toma corriente, y este último tornillo sería la salida del neutro, que iría al toma corriente. Entonces acá donde dice entrada de línea, que sería el segundo tornillo, como pueden ver acá, vamos a conectar el cable que trae la fase desde el interruptor. Tomamos el cable que viene del interruptor, donde vendría la fase, y lo vamos a conectar en este segundo tornillo. Pero además, en ese mismo segundo tornillo vamos a conectar este conductor que va a la fuente de alimentación, como pueden ver, ok, para mandarle fase desde aquí a dicha fuente de alimentación. Entonces ahí los tenemos entonces ya conectados y ajustado el tornillo. Ahora bien, vamos a tomar el neutro que viene del cable de alimentación y lo vamos a conectar en el primer tornillo, que como pudimos ver en la nomenclatura del regulador, es el que corresponde a la entrada del neutro del cable de alimentación. Pero además, recuerdan ustedes que el neón, para poder funcionar, necesita cerrar a neutro, ¿verdad? Porque la fase la recibe de aquí mismo, del interior del interruptor. Entonces ahí mismo conectamos el neutro, que permitiría cerrar circuito al neón para que funcione. Pero también la fuente de alimentación del ventilador necesita cerrar a neutro para poder funcionar. Entonces tomamos el segundo cablecito que viene de la fuente de alimentación y se lo conectamos aquí también al neutro, para que ya también la fuente pueda cerrar circuito a neutro para funcionar. Y aquí tendríamos entonces ya conectado el neutro que viene del cable de alimentación, el neutro que va al neón y el neutro que va a la fuente de alimentación del ventilador de nuestro regulador. Aquí lo que nos falta es conectar el toma corriente. Este toma corriente de 3 terminales: fase, que es la ranura más corta; neutro, que es la ranura más larga; y tierra, que es esta ranurita que está por acá. Entonces lo vamos a poner en esta posición. Sería a la fase, pues le puse un cable de color negro; al neutro le puse un cable de color blanco; y la tierra pues que va a ir conectada a este cable de color verde. Vamos a ponerlo en su sitio. Ahí lo tenemos, y acá vamos a conectar el cable verde a ese terminal y le vamos a poner aislante. Acá tenemos entonces nuestro cable de conexión a tierra ya listo. Vamos a conectar entonces la salida de fase del regulador y lo conectamos a la fase que va al toma corriente y le ajustamos su tornillo. El conductor que llevaría la fase al toma corriente ya lo tenemos conectado a su respectivo terminal de salida en el regulador. Y ahora aquí tenemos entonces ya la fase y el neutro que van al toma corriente procedentes del regulador. Ok, la corriente que salga por aquí va a ser controlada de manera que nos va a permitir regular ya sea la velocidad del taladro, de la esmeriladora, la intensidad del bombillo o la temperatura de algún elemento de calefacción que le conectemos. Amigos, aquí les comparto con mucho gusto el sencillo diagrama de este montaje, por si desean ustedes aprovechar este valioso recurso. Pueden hacer una captura de pantalla si lo desean. Bien, acá tenemos entonces ya finalmente nuestra valiosa herramienta ya lista para entrar en acción. Vamos a probar primero con la variación de intensidad de iluminación de un bombillo. Conectamos el bombillo a través de un cable de alimentación acá a el toma corriente de nuestra máquina. Conectamos el cable de alimentación del regulador a un toma corriente y encendemos el regulador, y acá pues el ventilador está expulsando aire, brindando el potenciómetro hasta que el bombillo encienda, y ahí lo tenemos. ¿Ven? Al girar el potenciómetro hacia el mínimo, el bombillo va mermando su brillo, y si lo giramos hacia el máximo va a ir incrementando su brillo hasta alcanzar el nivel máximo de brillo. Solo a modo de demostración vamos a conectar esta licuadora, la cual pues obviamente tiene su control de velocidad, pero lo vamos a aprovechar para hacerlo a través del regulador, a ver qué resultado nos da. ¿Ven?
Y si giramos más el potenciómetro, va a incrementar la velocidad. Vamos a probar ahora con un taladro. Bien, aquí hemos conectado una vieja resistencia de 500 watts y como pueden ver está al rojo vivo. Vamos a ver si reducimos su intensidad poco a poco. A ver si va perdiendo potencia. Ahí se puede ver cómo el brillo cambió. ¿Ven? Ahí prácticamente pasó de rojo vivo. Poco a poco pues perdiendo esa intensidad. Y vamos de nuevo subiendo la intensidad de corriente que le estamos entregando a la resistencia. Y ahí como podemos ver, ¿ven? Volvió nuevamente a encenderse, a tomar nuevamente el rojo vivo y luego pues vamos hasta que se apague. Entonces, nosotros podemos regular la potencia o la corriente que le entregamos a una resistencia para de esa forma variar su temperatura. Entonces también nos va a servir para eso, como les digo, siempre dentro del rango de los 2000 watts o menos, porque es el máximo. 2000 watts es el máximo que nos entrega el regulador. Como les decía, es una herramienta muy económica. Los componentes son fáciles de conseguir, ya sea en el reciclaje o en la ferretería, pues o en el comercio de repuestos eléctricos, y son muy económicos. Yo les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios, y que compartan nuestro video para que más amigos también pues tengan la oportunidad de recibir la información que gustosamente les compartimos, y espero también les sea de ayuda. Que Dios les bendiga, con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos amigos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Es nuestro deseo que se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite amigos. Hasta entonces, muchísimas gracias.